por favor. Ya, buenos días compañeros, buenos días ingeniero. Les voy a exponer acerca de Nicolás Georgescu Roje. Bueno, comenzamos con un pensamiento que tenía él, que decía que la economía debe ser una rama de la biología. Somos una de las especies biológicas de este planeta y como tal estamos sometidos a todas las leyes que gobiernan la existencia de la vida terrestre. Eso quiere decir que todos nosotros tenemos un rol de este planeta. Y bueno, y tenemos un rol tanto ambiental como económico dentro de este planeta. Dentro de lo que se respecta a la biografía, nació en Constanza, Rumania, en 1906. Se casó con Otilia Busuyok. Fue denominado como padre de la ecología, de la economía ecológica o bioeconomía. Bueno, se graduó de licenciado en matemáticas en la Universidad de Bucarest en 1926. Se ganó esta licenciatura gracias a una beca que fue conseguida por su escuela. Y hizo un doctorado en estadística en la Universidad de París entre el año de 1927 y 1930. Cabe recalcar que Nicolás Georgescu Roegen no tuvo una preparación en el ámbito de la economía universitaria, sino que más bien esta parte de la economía la aprendió con la experiencia y al estar con roce con muchos economistas cuando trabajó en Londres. Fue autor de la ley de la entropía y el proceso económico que posteriormente les estaré hablando, y vivió en Estados Unidos, ya que fue exiliado de su país con la llegada a Rumania y murió en Estados Unidos en 1994. Ahora la teoría, que es la ley de la entropía y el proceso económico. Aquí tenemos una frase importante respecto a esto que dice: debido a la ley de la entropía, entre el proceso económico y el medio ambiente hay un nexo dialéctico. El proceso económico cambia el medio ambiente de forma irrevocable y es alterado, a su vez, por ese mismo cambio de forma irrevocable. ¿Esto qué nos quiere decir? Que debemos entender a la economía y al vínculo que hay entre la economía y el medio ambiente como una ley de entropía. Bueno, la ley de entropía nos dice, bueno, nada más adelante les estaré explicando acerca de esto, pero en sí lo que trata de decir es que son procesos irrevocables los que estamos haciendo con el medio ambiente, que no podemos retribuir el daño que le hacemos de ninguna forma. No hay valor económico que pueda retribuir ese daño que estamos haciendo. Para entender estas leyes, comenzamos con las leyes de la termodinámica. Bueno, tenemos la primera ley de la termodinámica que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere. Bueno, también esta primera ley es conocida como la ley de conservación de la energía. Y tenemos la segunda ley de la termodinámica, que es la que está más relacionada con la entropía. La segunda ley de la termodinámica nos dice: si todo trabajo mecánico puede transformarse en calor, no todo calor puede transformarse en trabajo mecánico. Esto quiere decir que son cambios irreversibles. Y por eso tiene mucho que ver con la entropía y con la economía. Aquí tenemos dos postulados de la segunda ley de la termodinámica, como es Kevin Planck, que nos decía que no es posible que un proceso se convierta, no es posible que un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo. Esto quiere decir que toda la energía que tenemos almacenada dentro de algún sistema no puede ser todo completamente transformado en algún trabajo o en algún bien. Y el segundo postulado es Clausius, que nos dice que no es posible que ningún proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un cuerpo a otro más caliente. Esto quiere decir que, y es lo que tenemos en la imagen. Aquí tenemos un foco caliente. El único proceso que se va a poder dar va a ser desde este foco caliente hasta un foco frío,
y viceversa no se va a poder lograr hacer esto porque no se transfiere la suficiente energía. Ahora con lo que respecta a la entropía. Bueno, entendemos como entropía a una medida de falta de disponibilidad de energía. O también se la puede denominar como un proceso donde el sistema se desorganiza, desaparece o consume. Existen dos tipos de entropía. Bueno, se los puede definir en dos tipos de entropía. En uno de entropía en sistemas abiertos y otro en sistemas cerrados. En sistemas abiertos la entropía es negativa, por lo que puede haber una transformación. También se puede decir que en sistemas abiertos la entropía es baja y en sistemas cerrados la entropía es positiva, entonces quiere decir que la entropía es alta y aquí no pueden ocurrir cambios, no pueden ocurrir transformaciones ni cambios. Y como les dije, se basa en la segunda ley de la termodinámica, que ningún trabajo puede transformarse en calor. Todo trabajo mecánico puede transformarse en calor, pero no todo calor puede transformarse en trabajo mecánico. Es un cambio que no es reversible. Entonces, hacemos la relación entre la entropía y el proceso económico. Bueno, ¿cómo vinculamos la primera ley de la termodinámica con el proceso económico? Bueno, se puede caracterizar la actividad económica como la transformación de materiales y energía de un estado a otro sin que se produzcan aportes suplementarios de la energía utilizada inicialmente. Esto quiere decir que todos los recursos que utilicemos van a tener una consecuencia, que digamos, ambientalmente se podría decir que todo recurso va a tener un residuo. Y la segunda ley se vincula con la economía como un proceso en el cual los materiales de baja entropía se pueden convertir en materiales de alta entropía. Entonces, el proceso económico, que es entre productor y consumidor, convierte los recursos en residuos. Esto es lo que actualmente está pasando y creo que se basó eso en Nicolás Georgescu-Roegen en cómo las personas utilizaban cosas del ambiente, de los sistemas naturales, para convertir en productos que a posterior no van a terminar siendo desechos. Y bueno, y aparte que terminan siendo desechos, van a tener un impacto sobre el ambiente, haciendo que la disponibilidad de recursos baje. Bueno, la teoría, también cabe recalcar que la teoría de la ley de la entropía y el proceso económico que planteó Nicolás Georgescu-Roegen nació acerca de la teoría estándar o neoclásica. Principalmente fue porque Nicolás Georgescu-Roegen la refutó, hizo que esta teoría, dijo que esta teoría era un error, ya que decía que la fundamentación del cálculo y la base no tenía un equilibrio entre el productor y el consumidor. Entonces, él planteó esta idea de la ley de la entropía y el proceso económico. Dentro de esto, tenemos el transflujo, quiere decir, en términos ambientales, que un material va a terminar siendo un desecho. Entonces, el material cuando se lo recoge del sistema natural va a tener una baja entropía. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca Nicolás Georgescu-Roegen con esto? Que esta baja entropía se mantenga y que este producto o el producto que vaya a ser consecuencia de los materiales tengan también una baja entropía. ¿Para qué? Para poderlos transformar, para poderlos reutilizar o para poderlos volver
a los sistemas naturales, pero sin causar impactos. Lo que actualmente se está haciendo es que se toma la energía y materiales disponibles, como tenemos aquí en el gráfico, se toman los materiales y la energía disponible se gasta, se pasa a servicios, esto se da entre empresas, las familias, en las cuales existe un flujo de económico en gastos, bienes, sueldos, salarios, en la inversión y de materiales complementarios, generando así una alta entropía y haciendo que la energía se disipe, los materiales se degraden, los productos finales y se dispersen y la contaminación y residuos aumenten. Entonces, ¿qué tendremos que buscar aquí? Tendremos que buscar una economía circular, podría decirse, en la cual esta economía, todo material puede volver a ser reutilizado y puede volver al sistema natural. Aquí existe un término muy importante dentro de este proceso, de este flujo lineal entre materia y energía, que es la exergia. Que es bueno, que aquí tenemos aquí en la parte de energía y materiales disponibles. ¿Esto qué quiere decir? La exergia es el trabajo máximo teórico que podría obtenerse de la relación entre un sistema termodinámico y el medio ambiente. Esta es la relación entre la energía, que sería el sistema termodinámico, y los materiales que se vendrían a ser del medio ambiente. Entonces, ¿qué nos conviene? Entonces, con esto llegamos a la pregunta que ¿convienen niveles altos de entropía o niveles bajos de entropía? Bien, se puede decir que, bueno, en la teoría de Nicolás Georgescu-Roegen nos dice que convienen niveles bajos de entropía debido a que los materiales pueden ser transformados en cosas útiles, con menos inversión de energía. La baja entropía se asocia con la alta calidad de recursos y la alta entropía con la baja calidad de estos recursos. Entonces, podríamos decir que el legado que nos dejó Nicolás Georgescu-Roegen nos dice que debemos buscar materiales con baja entropía. Esto para poderlos transformar y darles un mejor uso a estos mismos. Para ejemplificar esto, podemos tener en cuenta un carbón. El carbón en estado natural tiene una baja entropía. En estado natural, el carbón puede generar combustible fácilmente. Y esto vendría a ser un proceso útil, ya que estaríamos transformando un material de baja entropía en otro material de baja entropía, ya que no exige de mucha demanda de recursos ni de procesos. Entonces, para ejemplificar acerca de este carbón, se le puede también tomar en cuenta que a este carbón comienza a ser utilizado varias veces, entonces este mismo carbón va a comenzar a subir la entropía. Cuando ya es utilizado varias veces, entonces ya va a transformarse en un material de alta entropía, por lo cual ya lo vuelve algo inútil y de baja calidad. Entonces, si bien es cierto, actualmente no tenemos un sistema en el cual se apliquen estas teorías de Nicolás Georgescu-Roegen, pero se ha venido implementando ciertas medidas, como es el reciclaje. Como todos conocemos, el reciclaje es utilizar estos recursos que supuestamente serían inservibles
y con calor o con procesos que no eximen de mucha energía, pueden volver a ser materiales reutilizables. Asimismo, tenemos otros ejemplos como las fuentes de energía. La fuente de energía solar es un claro ejemplo de una baja entropía. ¿Por qué? Porque este no se va a agotar. Además que no exime de mucho trabajo que, digamos, el sol caliente un sistema y lo pueda volver un sistema útil. También tenemos los depósitos de energía fósil. Estos también son depósitos. Estos depósitos son considerados depósitos de baja entropía. ¿Por qué? Porque provienen de energía solar que en épocas geológicas remotas hacen que se conviertan el calor disipado en el suelo, haga depósitos de energía fósil. Y el otro ejemplo podría ser la producción de biomasa mediante la energía solar y la fotosíntesis. Son ejemplos de baja entropía, no necesitan de cambios radicales al medio ambiente, tampoco no necesita utilización de materia y energía en altos niveles, lo cual convierte a estos ejemplos en ejemplos de baja entropía. Para finalizar, tenemos unas ideas o frases que nos dejó Nicolás Georgescu Roegen, el cual nos dice: cuanto más grande es la producción, más grandes son los desechos. Esto hace referencia a la comparación que hacía con las leyes de la termodinámica, exactamente con la primera ley de la termodinámica, que nos decía que entre más se consuma un producto, un bien, el producto va a generar más desechos. Otra frase es: el estado estacionario demandaría menos recursos de nuestro medio, pero muchos más de nuestros recursos morales. ¿Esto qué quiere decir? Y acotándolo como a que actualmente estamos en cuarentena, podremos decir que este es un claro ejemplo, ya que mientras estábamos en cuarentena, el medio no sufría cambios drásticos como lo hacemos, como cuando se hacía cuando nosotros estábamos libremente en contacto con él. Pero a su vez, las consecuencias van a ser hacia las personas que se van a sentir encarceladas, podría decirse, y moralmente van a estar mal. Y la otra frase es: cada vez que producimos un vehículo, destruimos de forma irrevocable una cantidad de baja entropía que podría haber sido usada para fabricar un arado o una pala. Bien, con respecto a esta, podemos decir que si bien es cierto, el vehículo es un bien de alta entropía, por lo que es acotado como un bien perjudicial para el medio ambiente. Mientras que un arado o una pala es un bien de baja entropía, ya que además de no demandar mucho trabajo ni energía para la construcción, sirve para generar más trabajo, convirtiéndolo aún más en un bien de baja entropía. Eso es en cuanto a lo que les puedo exponer de Nicolás Georgescu Roegen. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Nelson. Bueno, te has tomado tu tiempo también. Así que bueno, vamos a dejar las exposiciones para los que nos faltaban el día de hoy. Para el final vamos a ver si dejamos una más, pero vamos a aprovechar un poquito el tiempo también que se nos está quedando corto. Muy bien, felicitaciones, Nelson. Creo que has topado algunos aspectos que vamos a desarrollar en el transcurso de esta asignatura y sobre todo porque el pensamiento de Nicolás Georgescu Roegen sigue vigente. Muchos economistas siguen citándolo y muchos de sus pensamientos aún se tratan de implementar, ¿no? Nicolás Georgescu Roegen es uno de los que proponen que debería eliminarse la ganadería debido a que pues, son
quienes promueven la mayor carga sobre el planeta, ¿no? Entonces, el consumo de carne es criticado también por Nicolás Georgescu Rogen. A partir de su teoría, también se han establecido algunos aspectos relacionados al ecosocialismo, también hay la termoeconomía, y como bien lo supo explicar, se fundamentan justamente en estos dos principios de termodinámica, ¿no? De estas leyes de termodinámica que los vamos a analizar muy bien. Siempre también tomo el ejemplo del carbón o un pedazo de madera que en el proceso económico se transforma y se va perdiendo, ¿no? Si tomamos de un árbol, por ejemplo, una parte para hacer carbón y calentar nuestros hogares, esa energía se pierde. La energía almacenada ahí no se va a poder volver a reutilizar. Por mayor técnicas de reciclaje, va a ser imposible volver a tener la misma cantidad de material y energía que tuvimos al principio. Si en un inicio este pedacito de madera estaba muy organizado, ¿no? En su estructura molecular, debido justamente a la transformación del proceso económico, pasa de una baja entropía a una alta entropía. Hay demasiado desorden. Las partículas se separan, se pierden. Solamente con decirles que de la madera que usualmente se extrae de los bosques, se pierde aproximadamente el 40%, casi la mitad, en el transporte, en el corte, en el aserrado. Se pierde como acerrín, se pierde el momento en que se lo transporta. Entonces, mucha de esas moléculas muy ordenadas al inicio se pierden en el ambiente. Se disipa la materia, se disipa la energía. Y basado en esos principios es de que tenemos hoy un gran legado que nos da Nicolás Georgescu Rogen. Muy bien. Vamos a continuar. El día de hoy vamos a analizar algunos aspectos relacionados al pensamiento económico. Vamos a entender lo que es la crematística, ¿no? Es un concepto que nace con los griegos, pero que permanece vigente hasta el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el dinero como tal, para pues, entender quizás uno de los medios dentro de la economía que nos permite intercambiar a hoy bienes y servicios y que es el causante prácticamente de la mayoría de las desgracias ambientales, económicas, hasta personales, ¿no? Bien, em, ¿cuál ha sido esta evolución del pensamiento económico? Quizás no había este pensamiento económico cuando habíamos analizado las primeras etapas de formación de las sociedades humanas, ¿no? No había pensamiento económico al momento de que analizamos, por ejemplo, las sociedades nómadas, ¿no? Ellos simplemente colectaban, cazaban y no tenían por qué preocuparse en que si tenían, acumulaban, guardaban, en fin. Era este goce, ¿no es cierto?, de los servicios que le brindaba la naturaleza y las restricciones que le ponía. Pero más adelante ya empezamos a ver la evolución de las sociedades, la agricultura empieza a, a generar la oportunidad de que las personas puedan aglomerarse en comunidades, en pueblos, y nacía la necesidad de intercambiar bienes. Lo que tú no tienes, toma, tengo esto para ti, lo intercambiaban, pero en sí todavía no existía ese pensamiento económico como tal. Fueron los griegos realmente los que empezaron a crear, ¿no es cierto?, este tipo de ideas, de pensamientos, y básicamente basados en ellos también podemos contrastar con otros pensamientos económicos que se han ido asentando a lo largo de la historia. Entonces, por eso es importante analizar esa evolución, ¿no? Pero como tal, la ciencia económica como objetivo principal es ayudar a las personas a que disfruten de la vida en torno a sus recursos disponibles, ¿no? La economía no se trata de, eh, quitarle, ¿no es cierto?, su entorno a través, por ejemplo, de una explotación irracional, de una minera. No trata, ¿no es cierto?, de quitarle ese disfrute del paisaje, de un agua de buena calidad, de un aire de buena calidad, ¿no? Trata de solventarle sus necesidades. Aquí esta pareja está disfrutando de una bonita vista en uno de estos carros convertibles y con un símbolo que yo critico mucho, que es la Coca-Cola, ¿no? Eso ya vamos a ver por qué. Hay un contraste aquí de disfrute.
a pesar de que esto es lo que nos pintan las películas usualmente, tener un carro pues de lujo, tener bueno, hay la parejita, ¿no es cierto? La más popular de la universidad. Entonces, eso es lo que nos pinta el Hollywood y las películas, pero ese disfrute de vida muchas veces tiene que ver con cosas que van mucho más allá de las cosas materiales. Y gracias a esta pandemia estamos experimentando que esas necesidades básicamente están basadas en la salud, en la alimentación de buena calidad, en el agua de buena calidad, en el aire, ¿no? Y en muchos otros recursos ambientales que tenemos a nuestro alrededor. Así que vamos a ir viendo y desglosando un poco este pensamiento económico y para ello, pues yo ya hice un pequeño preámbulo de una sociedad cazadora-colectora que no tenía el, quizás esta formación de fundamentos de economía. Pero ¿cómo ha evolucionado hoy? Tenemos acá quizás uno de los países que se dice ser comunista, como es China, pero obviamente tiene un comportamiento capitalista bastante radical y en eso pues vamos a ver cuáles son estos fundamentos de pensamiento comunista, capitalista, socialista y cuál es esta alternativa que alguien nos había dicho, podría haber un consenso, ¿no es cierto?, entre estos pensamientos. Muy bien, entonces, ¿cómo ha evolucionado desde una sociedad cazadora, recolectora, a una sociedad que aparentemente está bien organizada con mercados, ¿no? Cada quien pues tiene lo que necesita para ser feliz, ropa, alimentos por acá, comida, aletas de tiburón le venden por acá, ¿qué más? Esos mercados chinos exóticos que consumen ballenas, en fin, ¿no? Hay, para cada necesidad, ya el mercado le está ofreciendo un producto para la belleza, para hacerse guapos, ¿no es cierto? Los que tienen el pelito un poco lacio, ¿no es cierto? Ya le hacen churón. Si es que tiene la pielcita un poquito oscurita, ya le ponen la clarita o al reverso, ¿no? Todo nos ofrece un mercado aparentemente organizado y basado en algunos pensamientos económicos. Por eso es importante conocer el fundamento, ¿no es cierto?, del pensamiento económico. Porque ellos se dicen comunistas, viven como capitalistas y otros, pues, capitalistas no dudan en decir que son así, ¿no? Como habíamos visto, obviamente, la tenencia de propiedad en la sociedad primitiva pues, era inexistente, no existía propiedad delimitada ahí, compartían un territorio y únicamente cuando escaseaban los recursos pasaban a otros lugares, ¿no? Y en la sociedad capitalista, en la sociedad del consumo actualmente, lo único que estamos viendo es que existe esa tendencia a acumular cosas. Solamente usted regrese a ver un poquito en su cuarto, ¿no? Como lo estoy haciendo yo en este momento, y diga, ¿qué tiene ahí que no utilice? Yo le voy a decir, yo guardo todavía un montón de esferos, ya estos marcadores que ya creo que están secos, ¿no? Tengo también por aquí en mi estante, bueno, unos relojes, algunos ya sin pilas, tengo unos parlantes que ya por cierto no los he utilizado y un montón de libros, algunos de ellos ya no los he leído desde hace años, pero ahí están ahí para el fondo de pantalla, ¿no es cierto? Que ahora tanto se utiliza. ¿Qué más? ¿Qué tienen ustedes? ¿Quién me quiere decir a su alrededor? ¿Quién tiene por ahí? ¿Alguien que me quiera compartir? Una no nomás. Que acumule por ahí cosas. De, ¿Qué nomás tiene por ahí? tengo tarjetas del CD Cars, las pequeñitas, ¿Ya? ahí dañadas, están guardadas. ¿Qué más por ahí? También hay libros, esferos así mismo Por montón. y unos audífonos dañados. Miren, es nuestra sociedad de consumo, de acumulación de cosas y realmente pues la papelería aquí abunda,
A ver, las impresoras se van ahí acumulando porque se va dañando, ya no hay repuesto, los CDs tengo por ahí, las cajas de CDs, y como ahora todo funciona con flash memory, están ahí amontonados cientos de CDs, algunos, unas decenas, docenas de cassettes que coleccionaba. Y esa es nuestra sociedad. O sea, nosotros podemos decir que pues por nuestra economía no acumulamos tanta cosa, pero vaya y vea en otras sociedades, ¿no? La gente compra ya solo por desestresarse, la ropa amontonada, cosas que no necesitamos y eso está amontonado. Es la sociedad del consumo, ¿no? Y como les decía, los primeros siglos del pensamiento económico están fundamentados en la antigüedad. Grecia, ¿no? Había con sus eh, pensadores que yo les he repetido aquí cada vez, eh, Platón, Sócrates, Platón, Aristóteles, habían hecho algunas discusiones sobre lo que era la economía. Y de Grecia nace esta palabra, ¿no? O economicus, que significa la administración del hogar. ¿Ustedes recuerdan de dónde deriva la palabra ecología? Eco, ¿de dónde proviene? ¿Qué significaba oikos? Chicos, Ciencia. no. Ya no Casa, recuerdo. Eso, ¿cómo? casa. Casa o nuestro hogar. Por eso el estudio de nuestra casa y de nuestro hogar significa la ecología. Por eso es que aquí se estudian todo lo que tiene que ver con nichos, biotopos, ecosistemas de diferente tipo, que prácticamente son diferentes escalas de nuestra gran casa, ¿no es cierto? De nuestro hogar, de nuestra nave espacial, ¿no? Y bien, ¿qué creen que significa economía? ¿Qué creen que significa economía? ¿Ya me dejaron solo, chicos? Pues la administración del hogar. Ok. La administración del hogar, ¿no es cierto? Oikos, que es casa, y viene Gobierno. exactamente, gobierno, administración de nuestra casa. Y de ahí deriva justamente esta palabra, administrar nuestra casa. Y como vamos a ver, Aristóteles, Platón, ellos ya tenían identificado quién administraba la casa y quién hacía crematrística, ¿no? Vamos a ver qué significa esta crematrística. Bien. Economía en el sentido real es la actividad institucionalizada de interacción entre hombre y su entorno natural y social. Por eso es que hablamos tanto del entorno natural, ¿no? Porque no puede haber economía si no extraemos los recursos del medio ambiente. El hombre es quien toma y modifica su entorno, como lo dijo Nicolás Georges Kurrogen. Existe una dialéctica entre el hombre y su entorno, entre la economía y su entorno. La economía modifica el entorno y el entorno, al ser modificado, obviamente va a modificar la economía. Y es esta dialéctica la que vamos a discutir y es algo que nos va a exponer también Diego, ¿no? Así que Diego, piles de ahí con la dialéctica, ¿no? ¿Qué significa esta dialéctica? Cuando hablemos de Carlos Marx, que da lugar a un suministro continuo. ¿Ustedes creen que este suministro ha parado en algún momento? Quizás ahora con el COVID bajó ese suministro, pero no ha dejado de haber electricidad, no ha dejado de haber alimentos. Hay un suministro continuo de bienes materiales para la satisfacción de necesidades materiales y espirituales. Perfecto. Aquí hay una definición bastante interesante de economía. Yo les había dicho que el concepto, ¿no es cierto?, simple que nosotros utilizamos de economía
¿Qué era? Ya les había dicho. ¿Qué es la economía? Administrar el hogar. La economía se encarga del estudio de la Escasez. escasez. Exacto, Escasez. ¿no es cierto? Y esta escasez básicamente está en los recursos naturales, ¿no es cierto? Los bienes es que son escasos, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Para poderlos distribuir y satisfacer aquellas necesidades de las personas o un colectivo como tal. Entonces, no se olvide de ese concepto, ¿no? La economía estudia básicamente la escasez. ¿Escasez a qué se refiere? A los recursos del entorno natural, ¿no es cierto? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de satisfacer esas necesidades, ¿no? Bien, entonces el concepto aristotélico lo que nos dice aquí también, el concepto aristotélico de economía en el sentido original de administración de la casa o de recursos de la comunidad y no de los negocios o la búsqueda de beneficios como un fin último de la economía, es básicamente lo que vamos a entender como crematrística y es el pensamiento más puro que podría tener la economía desde el punto de vista filosófico, ¿sí? Es decir, simplemente satisfacer las necesidades. ¿Cómo satisfago esas necesidades sin que entre la codicia a la persona, sin necesidad que yo perjudique a la otra persona al quitarle sus recursos, ¿no? No sé si ustedes han visto a veces el sobrinito medio peleón o con el otro sobrinito, a veces acapara todo, ¿no es cierto? A pesar de que pues hay sus tortillitas, hacen en la casa, hacen estos emborrajados ricos, ¿no? A pesar de que hay bastantes, no, el otro o el Key, ¿no? Viene uno y acapara todo y dices mío. No, ni siquiera se va a comer todo, pero a veces la conducta humana es así. No pensamos en el resto, ¿no? Entonces, el hecho de saber administrar significa tomar justamente lo necesario para poder llevarlo hacia nuestras necesidades, ¿no? Aristóteles decía que la mujer era la que realmente podía administrar la casa, ¿no? Era el ente administrador de los bienes. Porque si ustedes se ponen a pensar un poquito, cuando el hombre tiene plata, lo primero que hace es, a ver, dice, no, pues salió el videojuego este. No, no, pues dice, con este poco que me sobró de dinero ya puedo comprarme el PlayStation y eso, ¿no? Pero no piensa quizás en el entorno, ¿no es cierto? A veces yo le digo, yo lo criticaba a un amigo, ¿no? Que se casó muy joven, a los 17 años. Y quizás fue ese ejemplo lo que hizo que el resto de amigos eh, nos apartáramos un poco del matrimonio, porque él sufrió bastantísimo, ¿no? Él se casó a los 17 y la mujer un poquito mayor, obviamente. Y pues obviamente se quedaba a veces con nosotros jugando PlayStation, ¿no? Nos quedamos hasta la madrugada porque nos prestaban el PlayStation y había que aprovechar hasta la última hora de sueño para poderlo devolver. Entonces nos prestaban cuando recién fue, nadie dormía y pues obviamente pagando también con el alquiler se olvida de comprar la leche, se olvidaba de ir llevando la leche a la casa y la hablada después. Generalmente dice que la mujer piensa prácticamente más en todas esas necesidades, en que hay que comprar, hay que pagar la luz, que hay que hacer el resto de cosas, y es quien se encarga de administrar. El hombre como que es un poco más, no irresponsable, pero a veces sí es bastante despreocupado en eso. Y esta es una línea de tiempo bastante, que la encontré, está bastante resumida. Hay algunos economistas que no están aquí, que les he puesto, inclusive alguno de ustedes va a exponer sobre Keynes y cómo, bueno, Keynes no es ni ambientalista ni ecológico, pero básicamente sus pensamientos económicos han regido la economía actual, ¿no? Que en un principio quizás fue desechado y hoy se retoma y básicamente funciona en base a ese tipo de pensamiento económico. Pero veamos,
de los más importantes, ¿no es cierto? Por aquí tenemos el pensamiento socrático, aristotélico, tenemos el pensamiento platónico. Por acá está parece que este es Sócrates, ¿no es cierto? Por acá está Platón. Bueno, ellos en un principio eh, propusieron como el pensamiento más puro de la economía. Y como vamos a ver, ¿sí? Es un pensamiento que ayuda a administrar todos los bienes materiales, ¿no es cierto?, de las personas, sin que haya una acumulación de estas. Es decir, para ellos la acumulación no era buena, simplemente no debería existir acumulación y por lo tanto quienes lo hacían pues estaban quizás para para los griegos, ¿no es cierto? Tener una conducta apropiada y hacer las cosas bien era una normativa que se premiaba con puestos, con representar ante este, eh, ante la sociedad griega, ¿no es cierto? Me olvidé un poco estos nombres de Paraninfo y otros lugares donde se desenvolvía la sociedad griega. Entonces, miren, las personas que hacían mal, obviamente en muchos casos hasta eran quizás puestos en la última categoría, ¿no es cierto?, de la sociedad, pero inclusive en otros casos, pues obviamente eran ejecutados, ¿no? Y veamos cómo ese pensamiento aristotélico influyó inclusive en las mentes religiosas, ¿no es cierto? Uno de ellos es San Agustín y el otro es Santo Tomás de Aquino. En esta recopilación histórica que yo les hice en el tema primero, ustedes recordarán que vimos, hasta analizamos los incas y en Europa antes de los romanos analizamos el cristianismo. El cristianismo tiene un fundamento eh, de compartir, de entregar sus bienes y convivir mutuamente ayudándose unos a otros y en la justicia. Y basado en ese pensamiento, nace la patrística y la escolástica, ¿no? La patrística, basado en los primeros padres del cristianismo, que denotaban, ¿no es cierto?, una caridad, ¿no es cierto?, el respeto por el bienestar del otro, ¿no? Y la escolástica, que trataba un poco de mezclar asuntos netamente cristianos con el pensamiento aristotélico, porque lo creían justo, ¿no? Quizás pudieron haber sido criticados Santo Tomás de Aquino por tratar de, de llevar, ¿no es cierto?, pensamientos de gente que era, eh, que no era cristiana, que más bien era personas que en el vulgo nosotros le llamamos incrédulos o idólatras, adoraban a dioses, ¿no es cierto?, falsos ellos, pero fueron implementados, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que dice que busca compatibilizar la fe y la razón. Son grandes aportes que ustedes van a hacer un pequeño cuestionario donde ustedes van a ver que Santo Tomás de Aquino propone, ¿no es cierto?, que debe de haber justicia. Eso, pues, obviamente dentro del pensamiento económico, eh, quizás para nosotros no es muy revolucionario, pero en aquel entonces, cuando había que pagar grandes tributos, cuando había que pagarle inclusive a la misma iglesia, ¿no? La misma iglesia, ustedes conocerán la historia de la iglesia, inclusive tenían que pagarles grandes capitales para poder ser salvo, y es una forma en la que Martín Lutero también se contrapuso con la iglesia porque vio este tipo de fraude que se cometía en la iglesia, pues obviamente era un pensamiento revolucionario, ¿no? San Agustín, en cambio, por otra parte, también utiliza muchos pensamientos de la filosofía aristotélica basado en el pensamiento de la ética. Ustedes recordarán cuando recibieron en el colegio, ¿no? Si recibieron ética, eh,
los griegos buscaban a través de Aristóteles, a través de Platón, este arete. El arete era prácticamente la sabiduría plena, ¿no es cierto? El comportamiento pleno. Y basado en eso, hay muchos postulados de San Agustín basados en la justicia. Muy bien, pero eso fue en la Edad Media, ¿no es cierto? Estamos hablando pues luego del Imperio Romano y estamos hablando básicamente hasta el año 1490, por ahí, ¿no es cierto? Desde el año 400 de esta Edad Media. Posteriormente viene la Edad Moderna, ¿no? Ahí está Voltaire, Kant y este gran pensador eh, que René Descartes, ¿no? René Descartes, que tenía pensamientos filosóficos basados en el realismo, que prácticamente existía todo en base a lo que era real, o sea, pues obviamente, la parte racional implica que usted simplemente vea las cosas, acción, reacción, y basado en ese racionalismo, pues obviamente usted entiende cómo funcionan las cosas, ¿no? Filósofos como Hume también estaban en ese momento también proponiendo nuevas formas de pensamiento, ¿no? Habían algunas contraposiciones y justamente a partir de estas ideas, de estos pensadores, algunos filósofos como por ejemplo vamos a ver Carlos Marx y previamente a él, Friedrich Hegel, ¿sí? Tomó lo que vendría a ser el idealismo, ¿no? El idealismo, ¿no? Mientras acá decía el racionalismo, está mal escrito aquí, el empirismo, que destaca pues, el empirismo, todo lo que existe está hecho en función eh, de lo que es real, ¿no? Todo lo que es real existe. Para ellos, la parte espiritual no existe, ¿no? Pero para Hegel, por otra parte, ¿no es cierto? Este alemán que prácticamente fue quien puso o interpuso en ese tiempo lo que era el idealismo y de aquí también puso como el material donde se asienta Carlos Marx, que se llama la dialéctica. La dialéctica. Ya nos había hablado un poco Nelson sobre esta dialéctica que en este pensamiento de Nicolás Jorqués Currogen. La dialéctica simplemente es la contraposición de ideas, de cosas, ¿no? Como el día y la noche, como por ejemplo el, en la dialéctica existe lo que llamamos una tesis, que es una preposición que decimos que es verdadera. Viene alguien y dice, no, lo que tu tesis es incorrecta, entonces ahí viene una antítesis, ¿no? Antítesis o antitesis que le dicen, y ambas se contraponen, ambas ideas se contraponen, ¿no? Y hay un ejemplo tan bonito que habla, por ejemplo, inclusive tomaba de la Guerra de las Galaxias, todos creo que han visto la Guerra de las Galaxias, la tesis, lo que se suponía que era bueno, estaba dado por Luke Skywalker con su misión de darle libertad, ¿no es cierto? Eh, a estos pueblos sometidos por Darth Vader, que representaba en cambio la antítesis, ¿no? Lo contrario a lo bueno, ¿no? Lo malo. Y ante ellos surgía una síntesis, que era como la solución a este problema. Por lo tanto, Hegel decía que la síntesis lo que iba a hacer era surgir de manera natural en el proceso del tiempo, ¿no? O sea, como una solución a estos dos pensamientos que se contraponen, ¿no? Y para ello, pues Carlos Marx dice muy bien, voy a tomar de Hegel la parte de la dialéctica, porque aquí nos va a hablar Carlos Marx de un materialismo dialéctico y un materialismo histórico, que el hombre se construye no con ideales, y de ahí dice que no está de acuerdo con Hegel, ¿no? Que no se construye con ideales, sino con hechos, que el hombre construye su historia y que además en esa historia existe un proceso que se llama el materialismo
el materialismo dialéctico. ¿Por qué materialismo? Materialismo por la materia, porque lo único real es la materia, no las ideas, como decía Hegel, ¿no? Para Hegel, las ideas eran mucho más importantes que lo real. La mesa existía en las ideas, no existía en lo real. Para poder hacer una mesa para Hegel era pues, haberla pensado primeramente. Y por eso Hegel fue inclusive criticado, sus pensamientos un poco confusos, inclusive hubieron pensadores, perdón, como Schopenhauer, que se burlaba un poco de él, diciendo que escribía borracho, y en fin, ¿no? Había una crítica muy fuerte para Hegel. Pero Carlos Marx dijo, no, lo que Hegel, pues en lo que está mal es en en el idealismo. Las cosas existen, por lo tanto, la materia existe y el hombre se construye a sí mismo a través justamente de la utilización de la materia. En la historia, el hombre ha construido su propio espacio, su propio mundo, y siempre va a haber, dice, un materialismo dialéctico, dentro de esta historia, el hombre también ha habido confrontaciones, ¿no? Eh, Esas confrontaciones, por ejemplo, se han dado entre la clase pobre y la clase rica, y la clase dominante, entre el proletariado que le llama Marx y los burgueses. Entonces, en eso se basa Hegel, como una tesis, ¿no es cierto? Una antítesis, cómo se contraproducen estos dos pensamientos y se llega a lo que él, pues, conjuntamente con Friedrich Engels, que fue otro pensador y un poco más radical. Se dice que si no se hubieran juntado estos dos, pues no hubiera habido un comunismo tan radical. Pero bien, pensadores, en cambio, un poco más convencionales como Sartre, ¿no es cierto? Vamos a ver también que dentro de este pensamiento de la edad moderna, también aparece Adam Smith, que fue quien propuso, ¿no es cierto? Eh, Él observó que las cosas pues se intercambiaban en el mercado y que nadie ponía precios, sino que se regulaban de manera automática, ¿no? Aparentemente. Y él lo llamó la mano invisible. Entonces, eso también vamos a topar con alguien de ustedes, me parece que va a ser sobre Adam Smith. Si no lo tienen, por favor me dicen por interno para poderles asignar la respectiva bibliografía y ustedes básicamente les he dicho a los que tienen problemas con conexión, no pueden participar en clase. Hay algunos que sí lo hacen de manera muy activa aquí. La Acrópolis, lo tenía aquí en la siguiente diapositiva. La Acrópolis era la ciudad, ¿no es cierto? El núcleo de la ciudad donde prácticamente estaba el ciudadano, el ente político, porque de ahí nace la política, ¿no es cierto? El hecho de ver eh, de interactuar con la sociedad y poderles dar a la sociedad lo que necesitan. Actuar como un ente político es participar activamente de aquella sociedad. Ahora vemos que se ha confundido, ¿no es cierto?, ese concepto de política y se lo utiliza para beneficios personales, para perseguir y hacer un montón de cosas que están fuera de lo que era la naturaleza real de la política, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos? ¿O me dejaron solo? Sí, ingeniero, sí estamos. Ya, estamos, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta Está hasta ahí? entendible. ¿Podría explicar un poco acerca del idealismo, que no que me quedó un poquito claro? Sí, el idealismo, no ¿En solamente, qué se miren, basa o el concepto más o menos? el idealismo se basa en que las ideas son lo más importante, que las ideas construyeron al hombre, que las ideas prácticamente fue lo que construyó a la humanidad, ¿no? Eh, Se dice que todo lo que existe, ¿no es cierto?, en el mundo fue construido gracias a que hubieron ideas y las ideas son lo más importante en el hombre. Claro, esto fue refutado por Carlos Marx y también pues fue refutado por Schopenhauer, también por David Hume, ¿no? Y algunos quizás filósofos que echaban al piso esto del idealismo, ¿no? Porque quizás el idealismo parte también con el pensamiento griego, ¿no? Para los griegos las ideas era el mundo de las ideas era el mundo realmente importante y de ahí prácticamente Friedrich Hegel es quien toma
esta base para proponer su filosofía, ¿no? Pero lo más importante, la contribución más importante de Hegel está en su dialéctica, en la propuesta de la tesis, antítesis y la solución que le daba la síntesis. Entonces, hay algunos ejemplos que vamos a topar cuando hablemos ya en el capítulo del socialismo, del comunismo. Vamos a tratar un poco más a profundidad estos ejemplos de lo que es la tesis, antítesis, para poder entender un poco el pensamiento de Marx, que habla sobre esta lucha de clases, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de la dialéctica, materialismo dialéctico, de cómo esta lucha de clases iba a existir de manera, se iba a dar de manera natural, y cómo esa lucha de clases estaba en función justamente entre lo que más tenían y lo que menos tenían. ¿Cuál era la solución? La síntesis justamente era la propuesta de este manifiesto comunista que se dio por la clase trabajadora y que ustedes de alguna manera a lo mejor la conocen y que la tenemos que topar obligatoriamente ahora en el curso de economía. No sé si lo quedó claro lo que es el idealismo. También está muy vinculado al pensamiento griego, el mundo de las ideas. Sí, ingeniero, me quedó muy claro. Gracias. Sí, básicamente para los racionalistas, ¿no? Como René Descartes, el- las cosas tienen que ser conforme se pueden observar y ver. Para ellos no existe quizás, y como para David Hume también, no existe el mundo del espíritu, ¿no? O sea, no hay explicación para ese mundo, simplemente lo que se puede ver. Y ese es el racionalismo de Descartes también. Miren, Platón, la economía en la ciudad, ¿no? En la Acrópolis, esta gran Acrópolis de lo que ha quedado únicamente este Partenón, me parece que se llama, en Grecia, dice que este aristócrata, ¿no? Por esencia describe cómo el origen de la ciudad está forzosamente relacionada a la economía, debido a la interacción, ¿no es cierto? Hay un hecho curioso, miren, jóvenes, que nos habla del hecho económico mismo que se daba en Grecia. Nuestros apellidos o los apellidos derivan, eh, justamente nacen con los griegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poder reconocer quizás dos personas que se llamaban de la misma forma, se le daba el apellido en función de la actividad que él realizaba, ¿no es cierto? Si era herrero, pues vamos a poner, por ejemplo, ahí ponemos Aristóteles Herrerus, ¿no? O si es que se dedicaba a la crianza de puercos, ¿no? Aristóteles Porcinus, ¿no? Entonces, venían un poco acarreando también los apellidos, muchos de las actividades económicas a las que se dedicaban, a muchos oficios también, ¿no? Inclusive algunos apellidos han ido derivando así, otros ya han sido compuestos, pero los apellidos nacen por ahí, ¿no? Entonces estaban muy ligados a la economía, a las actividades de mantenimiento, de servicios que ya se venían dando y obviamente tenían aquí un gran servicio gratuito que le daban los esclavos. En primer lugar, dice Platón, expone que una persona sola, aislada, no se basta a sí misma para satisfacer sus necesidades básicas, a menos que sea pues algún mago, ¿no? Que pueda hacerlo prácticamente todo, comida, eh, vestimento, que pueda tejer su propia ropa, que pueda elaborar su propio alimento, en fin, nosotros tenemos nuestros límites, ¿no? A menos que dentro de este grupo de alumnos haya alguien que prácticamente lo fabrique todo, ¿no? Hasta hoy, prácticamente nadie puede solventar sus propias necesidades y de ahí parte este pensamiento económico también. Para Platón, las necesidades básicas de la economía son la alimentación, la vivienda, la ropa, el calzado y otras cosas similares. Y esto es lo que estamos viendo en la pandemia. Justamente esta parte me gustó mucho, ¿no? Y creo que le hemos empezado a dar valor realmente a las cosas que nos hacen felices y que tienen valor por sobre todas las cosas. ¿Qué le hace feliz a usted? Alguien que me quiera responder, me quiera compartir un poquito claro, estamos preguntando algunas cosas personales. ¿Qué le hace feliz a usted? Estar en familia o La estar familia, ¿ok? tal vez a solas en un lugar tranquilo.
disfrutar de un lugar tranquilo, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien, otra persona? Pasar el Jugar con mi ciclo, hermana pequeña también. Con la familia, con la hermana pequeña. Qué hermoso. ¿Qué más? pasar el ciclo. Hacer ejercicio, Pasar leer un economía, libro, un leer un libro, libro. hacer ejercicio. Muy bien. Claro, que ¿Qué gane la más? selección. Miren que nadie hasta ahora creo que tiene en su mente tener quizás, bueno, diría cualquiera de ustedes vivir en una mansión, en una playa privada y todas esas cosas. Bueno, eso lo vamos a discutir más adelante si eso realmente es felicidad. Pero creo que nadie en estas circunstancias, es decir, para ser feliz necesita un reloj de oro, o un reloj de marca, o una chaqueta de cuero de tal marca, o para ser feliz necesito el último celular, iPhone, ¿no? Nos, nos hacen felices las cosas pequeñas, ¿no? La suma de cosas pequeñas es lo que nos da la felicidad muchas veces, ¿no? Y eso es importante. Y coincidimos con Platón. Platón entonces decía que las necesidades básicas son la alimentación, la vivienda, la ropa, el calzado y muchas cosas similares que ustedes nos han dicho. Que las necesidades Toca explicar. básicas, exacto, miren, las necesidades básicas de la economía, entonces, son no solamente para Platón, son también para nosotros. Necesidades básicas, alimentación para poder vivir, ¿no es cierto? La vivienda que nos aloje, nos dé un techo para nosotros y nuestras familias. La ropa para no tener frío, ¿no es cierto? Para, bueno, ya ni siquiera vernos bien porque ya toda la ropa está ahí guardada en el ropero, nadie la luce, pero sí para abrigarnos, ¿no es cierto? El calzado para que no se lastimen nuestros pies, para poder caminar, para poder hacer nuestras actividades, ¿no? Y cosas realmente necesarias. Bien, en su opinión, quien pudiera satisfacer las necesidades por sí mismo, el único ser que puede solventarse todas sus necesidades es Dios. Hay un libro de Platón en donde uno puede enterarse de la vida, inclusive en Roma, que es la República, ¿no es cierto? En el libro 2. Inclusive ahí hay una historia que la vamos a topar más adelante, que es la historia de de la realidad, ¿no es cierto?, subjetiva, que está basado en esta historia, en este cuento, en este mito de la caverna, donde habían personas atadas, ¿no es cierto?, al fondo de una caverna que solo podían ver las sombras que se movían en la parte de fuera. Y esas sombras eran no personas, sino eran algunos objetos, ¿no es cierto?, imágenes que pasaban de un lado a otro y esa era su realidad, ¿no? Entonces, los veían pasar todos los días, pero algunos de ellos fueron liberados y cuando se dieron cuenta que era otra la realidad. Lo vieron con sus propios ojos, ¿no? Y quizás eso es lo que estamos viendo. Vamos a topar ese tema también. Tenemos entonces como principales pensadores, ¿no es cierto? Sócrates, Genofonte, Platón y Aristóteles, que son los que más conocemos, ¿no? Que fueron quienes escribieron así de manera muy general lo que para ellos entendían como economía, ¿no? El mercado, ¿no es cierto? Bueno, el mercado vamos a hablar como un lugar virtual, inclusive hoy, ¿no? Un lugar material, como el caso de un mercado, un almacén, donde se intercambian bienes y servicios, decimos hoy. Pero dentro del mercado existen ciertas características que desde nuestro punto de vista de economía ambiental no están bien y no están bien reguladas, ¿no? No vamos a topar esta parte de la aristocracia por este momento, vamos a adelantar un poquito más para ver que quizás que este mercado eh, que podemos analizarlo en la época griega, quizás era hasta cierto punto no tan justo, ¿no? Como hoy. Em, el precio, sí, es importante este nuevo concepto que se comienza a acuñar en la época griega, ¿no? Para nosotros el precio está claro, ¿no? Las cosas tienen precio, inclusive algunas personas tienen precio, ¿no? Eso está mal. Desde el punto de vista de el valor de las cosas,
no se le puede poner precio a la dignidad, ¿no? Hay una bonita, este, un bonito cuento que es bueno que ustedes lo cuenten también a sus hijos, ¿no? Que habla justamente sobre las cosas, ¿no? Que lo conversaremos más adelante, pero llegar al punto, ¿no es Hay una cierto? frase también, Perdón, hay una frase buena ¿qué para esa dice? parte que ¿Qué dice, dice? buscamos la felicidad, pero sin saber dónde. Como tu casa, Ajá. donde dice, buscamos la felicidad, pero sin saber dónde. Pero los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una. Ya, en serio, Levan. Miren, muy bueno, muy buena. Miren, el precio de las cosas para nosotros es obviamente eh, algo con lo que lidiamos todos los días, ¿no? Y básicamente para nosotros, pues, eh, nos guiamos a adquirir las cosas en función de ese precio. Hay cosas con un precio muy alto, lotes que valen 50,000, $100,000, dependiendo del lugar, ¿no? Hay cosas con un precio tan pequeñito, ¿no es cierto? Como por ejemplo un lápiz. Y cada cosa, pues, tiene su precio actualmente. Entonces, lo que nosotros lo percibimos es justamente este valor de un objeto, ¿no es cierto? Que se ha pasado a em, este valor del objeto dado en un objeto de intercambio que vendría a ser el dinero. Pero hay muchas cosas que tienen muchísimo valor dentro de la naturaleza y que no tienen precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque Nicolás Georges Courogen justamente dice que no se le puede dar precio a muchos eh, cosas, objetos, servicios que provienen de la naturaleza, ¿no? Miren lo que dice aquí, a los mercados se les debe la creación de un nuevo concepto, el del precio, que era otorgado a los bienes u objetos mismos de intercambio. Los precios expresaban el valor del objeto, lo que le estaba diciendo, el valor del objeto. Pero este valor, como vamos a ver, es muy discutible, ¿sí? ¿Un lorito para ustedes tiene precio? Pues sí, dicen en el mercado lo están vendiendo a $10, ¿no? Muy bien, para nosotros, darle precio a un animalito quizás pues sea parte de la cotidianidad, pero ¿qué valor tiene desde el punto de vista de la naturaleza? Extraerlo, ¿no? Eh, condenarlo a vivir en un espacio confinado, a veces sin alimento. Y si ya no es un loro, ya son cientos de loros, ¿no? ¿Qué valor empezamos a darles a cada uno de ellos? Comienza a haber mayor cantidad de loritos, baja el precio. Estamos dándoles realmente un precio, si es que realmente el valor es justo o no, ni siquiera debería tener precio ese animalito. Entonces, miren, hay una gran inconsistencia en lo que es el valor de las cosas y el objeto como tal. Una rosa que le regale, por ejemplo, a señoritas que me están escuchando aquí, ¿no? Cuando justamente el novio que ustedes, pues, o la persona, eh, el chico que a ustedes les gusta, ¿no? Se acerca y le regala una rosa, una simple rosa de 25 centavos, ¿no? Esa rosita no coge usted y la guarda por ahí en un librito. Una amiga me mostraba alguna vez, la primera rosa que le habían regalado. Tenía ahí unos pétalos que los había guardado en un libro, ¿no? Se habían hecho como papelitos, ¿no? ¿Qué valor le dieron a esa rosa, ¿no es cierto? No son esos 25 centavos, tienen un gran valor. Entonces, vamos diferenciando las cosas, ¿no? ¿Qué es valor y qué es precio? Muchas cosas ni siquiera pues, tienen precio, porque el valor es prácticamente incalculable. El valor de la libertad, el valor de ser felices, ¿no? Los precios en la antigüedad eran tasados por un agóránomo, ¿no? Agóránomo, agóránomo. Bien, era una persona que era elegida, pues como decirle al curso, le tocó a Nelson, ya, tasar los precios, ver el valor justo, ¿no es cierto? Y
y su actividad la va a ejercer durante un año, por ejemplo, esa designación. Entonces tenía que ir solucionando, viendo cuál era el precio correcto, y era una persona obviamente muy inteligente, de la cúpula de sabios quizás dentro de esta ágora que existía en los griegos anteriores, en la época griega, ¿no? Y que tenía que ir analizando justamente el valor de las cosas, el precio de las cosas y dar un valor justo. Entonces, esta era la persona que se encargaba de dar el precio. ¿Qué trabajo tan difícil? Porque tenía que ser obviamente una persona sabia. Y ustedes se van a convertir ahora en agoránomos. Qué palabra tan difícil, ¿no? Agoránomos. ¿Por qué? Porque van a aprender a darle precio, ¿no? A cosas con mucho valor, como por ejemplo la naturaleza. Y para ello nos vamos a valer de la economía ambiental, más no de la ecológica, porque para la ecológica no hay precio, no hay valor que se le pueda, hay mucho valor, pero no hay precio para las cosas. Entonces, por ahí vamos a tener ciertas diferencias con la economía ambiental. Así las cosas, y en consideración del ilustre griego, el dinero es una creación humana que debe estar orientada a la solución para la que fue inventada, es decir, intercambiar elementos para satisfacer necesidades. Y este es el fin último del dinero, satisfacer las necesidades. Cuando estudiamos un poquito sobre, o Silvana nos habló un poquito de Max Neff, él había dicho que el capital debe estar en servicio de la comunidad, no la comunidad sirviendo al capital. No debemos salvar bancos, los bancos deben salvarnos a nosotros. El dinero tiene que ser utilizado para satisfacer las necesidades. Nosotros no estamos en función del capital, nosotros estamos, hemos nacido para ser felices, para solventar nuestras necesidades, y para ello simplemente necesitamos el dinero para intercambiarlo. Y con ese pensamiento los dejo para continuar el día de mañana. Espero que la clase les haya interesado. Como les dije, se va a venir poniendo todavía más bueno esto, así que mañana vamos a continuar si Dios nos da vida y salud. Si hay alguna pregunta, vamos a abrir el espacio para las preguntas y vamos a dejar la clase hasta ahí. Adelante con las preguntas, jóvenes. O comentarios, como ustedes quieran. La verdad, estuvo todo entendible, ingeniero. ¿Todo entendible o no todo entendible? No se Todo olviden, entendible. Platón ya nos dejó esta herencia, este pensamiento, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar en este libro de la República, en el libro 9, ¿no? Bien, jóvenes, gracias por su amable atención. Espero que haya sido entendible, que les haya interesado esta pregunta. Vamos a ver si hay preguntas en el chat. Todo entendido. Gracias, Yajaira. Que tengan un excelente día. Entonces, mañana continuaremos. ¿Quién le toca exponer, tal vez?